El acta, perdón, de la sesión número 84 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 85 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Rafael Bravo, doña Marta, Cid, Del Real, Labra, Morales, doña Carla, Osandón, Pérez, doña Marlene y Baice, que modifica normas legales que indica para mejorar la fiscalización y procedimientos en materia de acoso sexual, violencia y discriminación en la educación superior, correspondiente al boletín 16.402-04. Comunicación de los diputados señores Lavé, Bobadilla, Carter, Coloma, Cornejo, Donoso, Lilayú y Martínez, y las diputadas señoras Romero, doña Natalia y Baice, por la cual informan que retiran de su tramitación el proyecto que modifica la Ley 20.370 General de Educación para incorporar en las mallas curriculares de los establecimientos educacionales la asignatura de Educación Financiera a partir de octavo año básico. Sí. También hay un oficio de la Secretaría General, mediante el cual comunica precisamente el retiro de este mismo proyecto. Proyecto iniciado moción de las diputadas señoras Schneider, Gasmuri, González, doña Marta y Olivera, y los diputados señores Barría, Ibáñez, Maya, Oyarzo, Rey y Santana, que establece un sistema de protección para estudiantes de educación superior que requieren cuidados en su salud mental. Oficio de la Secretaría General, mediante el cual comunica que el proyecto que establece un sistema de protección para estudiantes de educación superior que requieren cuidados para su salud mental será remitido a la Comisión de Salud una vez informado por esta comisión. Oficio de la Subsecretaría de Educación, por el cual se refiere a la solicitud de dar continuidad y permanencia al proyecto educativo de la Fundación Encoeduca de la región de Valparaíso. Adjunta ordinario 1329 de la Seremi de Educación de Valparaíso, que informa lo consultado. Oficio de la Subsecretaría de Educación, por el cual se refiere a la problemática que estaría atravesando la comunidad educativa del Colegio Nehuen de la comuna del Tao. Adjunta ordinario 1330 de la Seremi de Educación de Valparaíso, que informa que actualmente el servicio educativo ha sido continuo durante el año 2023 y que el referido conflicto judicial es un conflicto entre privados, por lo que solo han tomado conocimiento. Oficio del director subrogante del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, mediante el cual se refiere a la consulta por la subsanación de los problemas de infraestructura y la plaga de palomas que afecta al Jardín Infantil BTF Atacamita. Adjunta ordinario 811 del SLEP Atacama e informes técnicos de fiscalización. Oficio 1531 del Superintendente de Educación, por el cual se refiere a la solicitud de esta comisión sobre informar respecto a los avances de los procesos de fiscalización y sanciones aplicadas al Servicio Local de Educación de Atacama y al Servicio Local de Educación de Huasco, informando expresamente si se configuran los presupuestos establecidos en los artículos 32 de la Ley 21.040 para la cesación del cargo de los respectivos directores ejecutivos. Oficio 1531 del Superintendente de Educación, por el cual se refiere a la solicitud de esta comisión sobre informar la cantidad de denuncias ingresadas a esa entidad en materia de abuso sexual y violencia escolar en establecimientos educacionales. Oficio 1521 del Superintendente de Educación, por el cual se refiere a la solicitud de esta comisión acerca de la normativa destinada a prevenir los casos de abuso y acoso sexual contra estudiantes, fecha de última actualización y las acciones de fiscalización ejercidas por esa entidad en que se haya aplicado, indicando las eventuales sanciones y multas cursadas. Oficio 1527 del Superintendente de Educación, por el cual se refiere a la solicitud de esta comisión respecto de la situación en que se encontraría la Escuela Araucanía 441, particular subvencionada de la comuna de Tomuco, frente al anuncio de cierre del establecimiento por incumplimientos laborales y administrativos. Oficio 678 del Seremi de Medio Ambiente de la región de Valparaíso, por el cual se refiere a la solicitud de esta comisión acerca del estado de salud de las personas afectadas por la intoxicación en el evento que afectó a las comunas de Quintero y Puchuncaví el día 6 de junio de 2022 y sobre las medidas definitivas que se adoptarán para que no vuelva a ocurrir en un futuro. Oficio 23.637 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el cual se refiere a la solicitud de esta comisión acerca de las políticas y planes que adoptará esa cartera para evitar nuevos atentados incendiarios en establecimientos rurales de la zona, a propósito del incendio que afectó a una escuela en el sector Boyilco, comuna de Victoria. Oficio 15 de la vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por el cual se refiere a la solicitud de esta comisión de informar acerca del estado de avance en el cumplimiento de las diversas demandas y solicitudes que han realizado los trabajadores de los jardines BTF en el marco del paro nacional convocado por el sector. Adjunta minuta ejecutiva relativa a los avances en relación a las demandas del sector. Oficio de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, mediante el cual adjunta informe sobre violencias percibidas en la macrozona Centro-Sur 2023 realizado por el INDH. Correo electrónico de las señoras Claudia Portilla y
Giovanna Cabrera y María Huerta, mediante el cual adjuntan informe que contiene todas las falencias en la entrega de los establecimientos de educación por cada departamento que compone la Administración de Educación Municipal. Los distintos escenarios que se van a presentar en la comuna de Tocopilla solicitan revisar y hacer llegar a quien estime conveniente con la finalidad de solicitar una prórroga en la entrada en vigor del SLEP de Licancabur hasta que se puedan garantizar las mejoras correspondientes a dicho servicio y así poder salvaguardar una educación justa para los niños y niñas de la comuna de Tocopilla. Correo electrónico de la diputada señora Mónica Arce, por el cual adjunta solicitud de toma de acuerdo para visita inspectiva a establecimientos educacionales SLEP de Atacama, conforme al artículo 237 del reglamento de la Cámara de Diputados y solicita que en caso que se considere lo expuesto se le pueda otorgar un tiempo para fundamentar esta solicitud. Nota del diputado señor Héctor Barría, por el cual solicita recibir en audiencia a estudiantes del Colegio Jerónimo Rendit de la región de Coquimbo para que expongan sobre la actual ley de acoso escolar y sugerir modificaciones analizando la ley a través de un comparado. Y solicita además que esto sea ojalá en la próxima sesión. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Gracias, señora secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sí. Diputada Rafael, diputada Arce, diputado Bobadilla. Gracias, presidente. Solicitar, presidente, si lo tiene bien, pudiese colocar a la brevedad nuestro proyecto en tabla, proyecto de ley boletín 16402-04, que modifica cuerpos legales para mejorar los procedimientos ante situaciones de acoso sexual en la educación superior. Y además reiterar también la citación que se habló durante la comisión pasada al superintendente de educación superior y por último la depositora en esa sesión entregó una carta a esta comisión reflejando la mala y preocupante gestión que ha tenido la superintendencia en materia de acoso laboral. Y me gustaría solicitar que como comisión podamos suscribirnos a esta carta para que respaldemos esta preocupación de manera más institucional. Gracias, presidente. Gracias, diputada Rafael. Muchas gracias. Diputada Arce. Gracias, presidente. Saludo a todos quienes nos acompañan, la subsecretaria, el ministro, los compañeros y también darle la bienvenida de nuevo a la secretaria. La echábamos de menos, pero sabíamos que estaba haciendo un trabajo muy importante también. Presidente, según la cuenta es que yo quiero solicitar que se realice una visita inspectiva al SLEP de Atacama, ya que durante esta semana sabemos que se pudo llegar a un acuerdo en que los estudiantes volvieron a las aulas, ¿cierto? Pero aún así los dirigentes educacionales de allá, padres apoderados y también los alumnos se contactaron con nosotros y están solicitando que aún así ellos quieren que esta comisión vaya a territorio, vaya a terreno, parte de nuestra labor también fiscalizadora, ¿cierto?, para que vea in situ las condiciones y todo, de alguna manera poder ser también, aportar en que esto llegue a buen puerto antes que finalice el año. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Arce. Perdón. ¿Usted solicita la visita inspectiva? Sí, cómo no. ¿Hay acuerdo para la...? ¿No? ¿Perdón? No. Me gustaría, en base a eso, también hacer una opinión. Sí, sí. Sí, presidente. Bueno, primero saludarlo por su intermedio a todos los colegas y también al ministro. Cuando hablábamos de poder sesionar en Atacama, yo fui una de las que no dio el acuerdo. De hecho, fui emplazada también por prensa, y lo cual también me gustaría poder hacer legítimo mis derechos a defensa dentro de la misma comisión como corresponde, porque lo que estábamos solicitando acá no es la negativa de ir en particular a un territorio, sino que dar un acuerdo completo a que si tenemos hoy día la voluntad de ir a fiscalizar, podamos hacerlo en el territorio nacional, entendiendo que esta dificultad no es tan solo del SLEP de Atacama. Entonces, a mí me gustaría dar el acuerdo para una visita inspectiva, sin embargo también, y espero que se considere bien, que podamos como comisión ir a otros territorios donde, por ejemplo, podamos ver la situación de municipios que actualmente están casi en una quiebra y actualmente quieren entregar los colegios para hacer los servicios locales. Y creo que eso también debiese circunscribir hoy día un acuerdo más amplio por parte de la Comisión de Educación. Yo estoy dispuesta a dar el acuerdo, pero esperaría también una voluntad de otros diputados y diputadas para que
cuando hagamos otra visita inspectiva todos también podamos ir. Correcto. Sí, diputada Plasencia sobre el punto. Gracias, presidente. Sí, sobre el acuerdo, yo creo que, como decía la diputada Serrano, tenemos como la dificultad para que como comisión tengamos una visión completa de lo que está ocurriendo en los distintos lugares del país, si es que no consideramos la complejidad que tiene también la educación a partir de los distintos tipos de sostenedores. Así que yo me sumo a su visión, debiéramos hacer a partir de esto quizás una priorización y por ende hacer un cronograma de visitas inspectivas. Y por otro lado, también yo quisiera solicitar que al mismo tiempo recabáramos el acuerdo como parte de la misma necesidad para visitar servicios locales que han logrado superar dificultades. Yo quisiera que también se conociera aquello que nos permite decir por qué la desmunicipalización a partir de los servicios locales, si bien requiere de ajustes, si bien requiere de superar algunas cuestiones que ya hemos identificado y hemos discutido largamente en esta comisión, hoy día también tenemos situaciones que nos dicen, bueno, esto también tiene una perspectiva positiva en algunos lugares porque se están haciendo y tomando medidas a nivel administrativo que así lo demuestran. Entonces, yo no tengo problema. Hagamos visitas inspectivas, hagamos un cronograma, prioricemos y al mismo tiempo veamos las distintas realidades que existen. Porque digamos que la educación es nacional y no solo de un lugar en específico. Gracias. Sí, diputada Schneider. Sí, yo quería, bueno, primero saludar sobre el punto. Sí, sobre el punto. Primero saludar a todas y a todos los presentes. Yo me quiero sumar a la visión de las diputadas. Yo tampoco tengo un problema con una visita inspectiva en particular, sino que efectivamente creo que hay dos cosas. Primero, si vamos a hacer este cronograma, hagámoslo para tener ese panorama nacional y bien completo. Yo creo que lo que decía la diputada Plasencia es muy interesante, de poder ver buenas experiencias en los servicios locales para extraer cosas que nos puedan servir para este trabajo, así como también malas experiencias, y también poder ir a inspeccionar, y esto yo quería hacerle el zoom, a municipalidades o comunas donde haya expresiones también de la crisis municipal, porque son dos debates que vamos a tener que dar en paralelo, ¿no? Cómo mejorar el proceso de desmunicipalización y cómo abordar la crisis municipal. Entonces, que también sumemos ahí, por ejemplo, los casos de Tiltil Ancud, ponte tú. O sea, bueno, viajar a Tiltil quizás de Santiago no es tanto, pero Ancud es un poco más lejos. Solamente quería, para finalizar... ¿Cómo, perdón? No, sí, yo por eso yo decía que Tiltil sonaba cerca, pero que quería agregar, bueno, y felicitar también por su intermedio, presidente, al ministro y a las comunidades educativas de Atacama, que efectivamente yo sé que con mucho esfuerzo ambas partes lograron un acuerdo, poniendo primero la educación de los niños y niñas, y yo quería felicitar ese esfuerzo, porque sé que costó de ambas partes, y nada, pues creo que era poniendo el bien superior primero, así que también saludar eso, presidente. Eso es todo. Puntos varios. No, los puntos varios son después. Sí, diputado Badilla. Sí. Sí. Sí, sobre el punto. Sí. ¿Cómo no? Presidente, a mí me parece bien lo que están proponiendo las diputadas, de que no solo tomemos el acuerdo para visitar Atacama, que es el ejemplo de lo peor que se puede hacer en la administración educacional a través de estos servicios, sino que también conocer algunas experiencias, a pesar de todas las limitaciones que tienen desde el punto de vista económico, las facultades y todo el tema, han tenido, yo diría, resultados en algunos casos más que aceptables. Por lo tanto, yo comparto la propuesta que se está haciendo, que no limitemos solamente a conocer el escándalo que se ha
generado en Atacama, sino que también conozcamos otras experiencias que a lo mejor nos pueden enriquecer para el debate futuro de los proyectos que supongo que están trabajando en el Ministerio de Educación para corregir todas las deficiencias que tienen estos servicios. Así que yo doy mi acuerdo, aun cuando algunas se pueden sorprender que esté de acuerdo, pero es posible, ¿ya? Que dé mi opinión favorable en esto, ¿ya? Eso. Presidente, pero yo le había pedido la palabra en respecto a la cuenta. ¿Ya? ¿Puedo ahora? Sí, sí. Presidente, ¿sabe qué? Lo siguiente, lo primero son dos cosas. Darle nuestra sincera bienvenida a nuestra secretaria titular. Creemos que tuviste un gran desempeño en la misión que se te encomendó. Y presidente, y lo digo, ¿sabe por qué? Porque en la Cámara tenemos profesionales de altísimo nivel y muy pocas veces se reconoce el tremendo aporte que hacen. Porque quienes se llevan la Cámara somos nosotros, pero los que hacen la pega muchas veces son los profesionales que esta Cámara por años ha puesto a disposición para que nuestro trabajo legislativo sea exitoso. Así que, estimada y querida Sole, bienvenida y felicitaciones por el trabajo desarrollado, pero no quiero ser injusto, presidente. También, y quiero solicitar el acuerdo, si usted lo tiene bien, que le enviemos una nota de agradecimiento y reconocimiento a Claudita por el trabajo desempeñado. Cuando se asumen responsabilidades como esta y dirigir o ayudar en una comisión como esta, que admitámoslo, no es fácil. Ella lo hizo magistralmente, así que, presidente, le solicito que recabe el acuerdo para que le enviemos nuestro reconocimiento y felicitaciones por el trabajo desarrollado a Claudia. Sí, tengo el acuerdo para ese... ¿Perdón? Ah, está bien. Ya acordado, se despacha una nota de agradecimiento a la exsecretaria Claudia Rodríguez de la comisión. Sobre el punto, diputado Santana. Muchas gracias, presidente. Yo me quería sumar a lo señalado por la diputada Serrano y la diputada Plasencia en orden a crear desde la comisión una especie de cronograma de visita a distintos lugares, y creo que eso es sano desde el punto de vista, por supuesto, de la fiscalización, que a mí me parece que en el caso de Atacama, en donde, por cierto, hay 2 servicios locales de educación, por si alguno lo desconocía, también incorporar dentro de esas visitas los orígenes finalmente de los problemas que llevaron a la crisis que se generó en el caso de Atacama, ¿no? Particularmente administraciones municipales que fueron nefastas, que tuvieron movilizaciones que incluso se prolongaron por más tiempo. El ministro siempre en sus intervenciones hace mención a que producto de eso hubo alcaldes detenidos. Yo quiero en eso hacer un matiz respecto a lo que dice el ministro, porque una de las detenciones de uno de los alcaldes que se produjo fue, entre otras cosas, por la mala administración de la administración anterior. Y sería bueno que también a eso nos refiriéramos y ahondáramos en las visitas que pudiésemos tener para entender la complejidad y la profundidad real que existe en esos territorios a partir, digamos, de los problemas que fueron develados. Lo segundo, presidente, y dado que este es un punto que atañe particularmente al servicio local de Atacama, yo quería preguntarle por su intermedio al ministro en qué estado se encuentra la investigación sumaria del primer director de este servicio, que fue designado el año 2020, el señor Carlos Pérez. Me gustaría y me interesaría saber en qué estado se encuentra la investigación sumaria respecto a este caso, porque es un director que fue suspendido de sus labores el año pasado, sino el 2022, a inicio del 2022, y de ahí en adelante, entre otras cosas, el no término de esa investigación es el motivo por el cual no se ha designado a la primera autoridad, a la cabeza de este servicio, que me parece que es una cuestión bien importante. Y lo tercero, respecto a este mismo punto, señor presidente, yo creo que es muy importante que en cualquier visita que realicemos también podamos abordar y conocer experiencias positivas que se han mostrado, digamos, respecto a esta nueva institucionalidad. Hago en esto también mención de lo que decía la diputada Plasencia,
porque fíjese que el Ministerio de Educación tiene una especie de informe en donde se reconocen prácticas educativas, prácticas pedagógicas que son positivas. Bueno, yo quiero hacer mención a una de ellas que se encuentra en la localidad de Domeico, una localidad al sur de la comuna de Vallenar, una localidad rural, en donde se destaca una práctica pedagógica que tiene que ver con el aprendizaje y con la lectura, ¿no? En donde se incorporan a la familia, a los grupos familiares. Hay ahí una cuestión bien enriquecedora que para efectos de esta comisión, en lo pedagógico, yo creo que sería bien fructífero conocer. Eso, señor presidente. Gracias. ¿Sobre el punto o la cuenta? Gracias, señor Sí, presidente. no Gracias, señor. ¿Se acabó lo de la cuenta? No se ha acabado la cuenta. Diputado Cornejo. Perdón, Sí. sobre el punto Sobre el de la punto. visita o sobre la cuenta. Sobre el punto de la visita, ¿Cómo no? presidente. Adelante. Sí, coincidir con lo que se ha planteado, presidente, en términos ciertos de tomar el acuerdo para hacer esta visita, que espero yo que sea lo más fructífera posible, que obviamente de esta visita que haríamos como comisión surjan más bien soluciones de orden concreto, pero de la misma forma, como lo ha planteado también el diputado Santana por su intermedio, presidente, si pudiéramos también incorporar dentro de estas visitas de la Comisión de Educación al SLEP de Colchagua, perteneciente al distrito 16, por la crítica situación que allí estamos en este minuto viviendo. Tenemos denuncias y entrega de antecedentes incluso a la Fiscalía Regional, y también por su intermedio, presidente, el que pudiéramos solicitarle al ministro información del proceso sumarial que enfrenta también desde el año pasado el director ejecutivo, que está suspendido de funciones. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Conejo, disculpe. Me recuerda, eso sí, la secretaria, que en el último número de la cuenta hay una nota del diputado Héctor Barría que solicita recibir en audiencia a los estudiantes del Colegio Jerónimo Rendich de Coquimbo para que expongan sobre la actual ley de acoso escolar, sugerir modificaciones a este proyecto de ley para ir avanzando sobre este punto y después pasamos al otro para ir despejando. ¿Hay acuerdo para esta audiencia? ¿Sí? ¿Sí? Acordado. Ya. Vamos ahora sobre la cuenta. Diputada, sobre la cuenta vamos a dejar el tema para el... ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Alguien más que quiera hablar sobre la cuenta? Diputados, diputadas, ¿no? Ya, diputada Schneider. Sí, presidente. Esto es más bien una duda de tratarse de mi primer periodo, pero bueno, además de sumarme a las palabras del diputado Badía, darle la bienvenida a la secretaria, pero en la cuenta se daba y la información de un proyecto de ley que es de mi autoría respecto a educación superior y salud mental, donde se señalaba que se iba a tramitar tanto en esta comisión y una vez que termine su trámite luego pasaría a la comisión de salud. Yo tenía la duda si es que eso es una disposición de la oficina de partes, de la Secretaría General, o es algo que puede someterse a discusión en esta comisión. Entiendo que como de alguna forma toca ambas materias, es lo que corresponde. Solamente lo pondría al punto y hago la pregunta porque creo que es un tema que reclaman harto las comunidades, es bastante urgente y si pudiéramos darle un trámite más ágil creo que sería positivo. Pero solamente quería hacer esa pregunta, presidente y secretario. Sí, por favor, secretario. Sí, fue una solicitud del diputado Francisco Undurraga en la sala, porque es la sala la que envía los proyectos a las distintas comisiones. Entonces se acordó en la sesión del 20 de noviembre, o sea, ayer, exacto. Ah, ya era entonces. Pero una vez despachado por esta comisión pasa a salud. Ah, y ahí puedo hacer la misma solicitud, ¿no? Que no se vaya a salud. Ah. Tendría que, para eso recabar el acuerdo unánime de la sala, porque... Ya, pero se puede lograr eso. Ya. Muchas gracias, secretaria. Diputado Badilla, y concluimos la cuenta. Presidente, complementando un poco el acuerdo que ya se adoptó, esto de visitar los distintos SLEP para conocer las distintas realidades, yo también le sugiero, presidente, que usted lo tenga dentro de
los posibles invitados a raíz de este mismo tema, que consideremos invitar a la senadora Proboste a esta comisión, porque creo que ella ha sido también una de las parlamentarias que ha estado muy involucrada en el tema de Atacama, y sería bueno conocer su testimonio respecto de cómo ve ella la situación que ha ocurrido en este servicio local, para que usted lo tenga presente, presidente, en el futuro, si así lo determina. Gracias, diputado Bodella. Sí, sobre el punto, diputada Serrano. Sí, es que, a ver, yo creo que acá hay una preocupación de todos los diputados y diputadas, parlamentarios, senadores, senadoras, y acá es una preocupación global que lo han manifestado en salas. Hay algunos que no han mostrado también tanta tribuna pública, sino que justamente están haciendo el trabajo territorial, y yo creo que hacerlo solo con una senadora en particular a mí no me parece bien, porque creo que no corresponde a un tratamiento que debemos darles comisiones en conjunto. O sea, acá si vamos a ver algún tipo de iniciativa, que lo veamos tanto en la comisión del Senado como en la comisión de la Cámara, y creo que eso es lo que debiésemos ver, algún tipo de acuerdo, que yo creo, y ya existe un acuerdo anteriormente, si lo podemos revisar, donde íbamos a ver la posibilidad de sesionar en conjunto para revisar los servicios locales. Yo me circunscribiría a ese acuerdo más que el de una senadora en particular. Correcto, gracias. Sí, sobre el... Sí, es que ya que esto está sometiendo usted a votación varias mociones, yo cuando se produjo el problema en la comuna de Talcahuano a propósito de las clases o de la instancia relacionadas con experiencia con niños y niñas que fueron bien denunciadas durante hartos días, yo sugerí en ese momento que visitáramos la comuna de Talcahuano para que le preguntáramos al alcalde de Talcahuano, militante de la Unión Demócrata Independiente, por qué se produjo ese operativo que fue muy cuestionado por distintos sectores. Entonces yo lo que le quiero pedir a usted, señor presidente, es que como se están haciendo visitas a distintos lugares del país, someta a votación el que hagamos una visita a la comuna de Talcahuano para que, a propósito del debate acerca de educación sexual integral, podamos conocer también la versión del alcalde de esa comuna. Gracias, diputado Santana. Ya. Sí. Sí. Dado que la otra vez no se sometió a votación y usted sometió a votación ahora una visita. Sí, por supuesto. Recuerdo que en su momento el alcalde de Talcahuano estuvo invitado y por Zoom y no asistió. Lo hago presente, o sea, más que lo hago presente, lo recuerdo porque así ocurrió. Correcto. Respecto de la invitación de los senadores, no sé, secretaria, si procede, porque los senadores pueden venir libremente y pueden sentarse aquí, pueden opinar, tienen derecho a voz, no a voto, porque no son miembros ni de la Cámara ni de la Comisión, pero no es necesario invitarlos. Claro. Claro, no sé si lo... Sí. O sea, no es necesario que sea una invitación formal. Si quiere se puede invitar informalmente y ellos tienen derecho a venir y ser escuchados. ¿Sí? ¿Acordamos en algún momento hacer una sesión mixta? Yo creo que eso, porque hay que adaptar todos los senadores. Eso podría ser, eso es otro cuento. Eso ya es una figura distinta. ¿Invitar a alguna de las visitas que se realicen? Bueno, sí, perfecto. Correcto. Respecto de la solicitud de la diputada Arce, en concordancia con la solicitud de las diputadas Serrano y Plasencia y la solicitud del diputado Santana, tendríamos acuerdo, o propongo, que podamos generar un calendario para visitar Atacama, los lugares con SLEP o con municipalidad o sistema municipalizado que propongan la diputada Plasencia o la diputada Serrano, y además que podamos visitar también la comuna de Talcahuano, en virtud de lo solicitado por el diputado Santana. Sí. También. Perdón, disculpe, diputado Cornejo, el SLEP de Colchagua. Vamos a ir haciendo un calendario, por cierto, porque vamos a tener que encontrar espacio entre medio, va a tener que ser entre diciembre, que tenemos 2 distritales, enero y eventualmente el mes de marzo. Y
No sé si les parece, yo creo que tomaríamos el acuerdo en conjunto, no por separado. No veo que haya que sea necesario lo por terminado. Sí, no, yo pregunto para no. Ya, entonces tenemos el acuerdo en. ¿Sí? Perfecto. Y le solicitaría a las diputadas Plasencia que nos hagan llegar cuál sería su propuesta. Estamos listos, o sea, con todo eso estábamos listos. Pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto recibir al ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo, a quien damos la bienvenida. También nos acompaña la señora subsecretaria. También le damos la bienvenida para que el ministro responda las preguntas e inquietudes de los parlamentarios que quedaron pendientes. ¿Perdón? Sí, presidente. Está también la señora Viviana Castillo. Ah, ya. Pero por Zoom. Entonces, ya. Correcto, sí. El acuerdo para que pueda asistir. Sí. Bueno, está también, me dice la secretaria, la señora Viviana Castillo, que es la coordinadora nacional de evaluación y está presente por Zoom, telemático. ¿Habría acuerdo para que pueda participar? ¿Sí? ¿Sobre el punto? Bueno. Pero la prioridad es poder intercambiar opiniones con el señor ministro. Sí, por supuesto, se subentiende que Okay. Además él es el portavoz de las respuestas, porque fue no cuestionado, el consultado en la sesión anterior. Ya, continúo, que quedaron pendientes la sesión pasada a propósito de su exposición sobre el rediseño curricular escolar anunciado por el gobierno y los graves problemas que afectan al servicio local de educación pública en la región de Atacama y la implementación de dichos servicios en los diversos lugares del territorio nacional. Reitero, ¿hay acuerdo para que la señora Viviana Castillo, coordinadora nacional de evaluación, pueda concurrir por Zoom? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya. Perfecto. Estamos listos. Señor ministro, tiene usted la palabra. Bueno, presidente, primero que todo saludar a los diputados y diputadas, también sumarme a el saludo al retorno de nuestra querida secretaria de la comisión. Y la verdad, presidente, es que más bien yo quisiera escuchar cuáles son las preguntas, porque tuvimos la presentación, nosotros hicimos dos presentaciones, la que hizo la persona que acaba de conectarse, que es Viviana Castillo, que es nuestra jefa de la división de currículum y evaluación, dado el alto componente técnico que tiene el debate curricular, y luego yo me referí a los temas que tienen que ver con el servicio local de Atacama. Y lo que quedó pendiente fue la formulación de la pregunta. Entonces, más bien yo, presidente, ahí lo que haría es escuchar lo que tengan que cuestionar, digamos, preguntar, para que nosotros luego formulemos la respuesta respectiva. Correcto. Gracias, presidente. Sí, diputada Rafael. Gracias, presidente. Agradecer la presencia del ministro, creo que es sumamente importante tenerlo acá, ministro, porque la verdad es que dudas todos tenemos y muy válidas por lo demás respecto a lo que está sucediendo con el SLEP. Ministro, la ley 21.040, que crea la educación pública, tiene falencias estructurales que hacen totalmente necesario poder modificarla, ya que la educación de nuestros niños no aguanta más improvisación y se requiere actuar de una manera urgente. Usted, ministro, prometió que se iba a ingresar un proyecto de ley para modificar durante este año. Entonces mi primera pregunta es, ¿cuándo va a ingresar este proyecto al Congreso? Esto porque es urgente poder modificar cuanto antes mecanismos como, por ejemplo, cuando un servicio local tiene problemas de infraestructura, como sucedió en Atacama, y requiere de una modificación presupuestaria para solucionarlo. Esto suele darse con lentitud, afectando la agilidad que debe tener un servicio educativo ante una emergencia. Ese es un ejemplo. Mi segunda pregunta, ministro, es ¿qué cree usted que va a pasar con el presupuesto de la Subsecretaría de Educación, la Dirección de Educación Pública y la de los SLEP esta semana en el Senado? Probablemente se van a rechazar, como en las dos instancias previas. Y ahora quiero saltarme, ministro, yo soy diputada por la región de Aysén. Quiero irme a Aysén. El Servicio Local de Educación de Aysén entra en vigencia ahora, el 1 de enero del año 2024.
Nuestra región, y eso para mí es súper importante que se tenga claro, porque muchas veces siento que las leyes se hacen desde un escritorio en Santiago. Nuestra región es un territorio muy extenso, con localidades muy aisladas. Tenemos más de 100.000 kilómetros cuadrados, lo que significa una logística importante para tener un sistema de transporte que abarque cada rincón de nuestra extensa región. Y le cuento el problema de las raciones alimenticias en cada uno de los lugares más recónditos de la región de Aysén. Es por esto que me gustaría consultarle si el Ministerio está al tanto de esto y cuál es la estrategia que se va a llevar a cabo para que evitemos problemas sobre la marcha del año escolar que empieza ahora en marzo del 2024. Por ejemplo, quiero dar dos pequeños ejemplos. Los viáticos para el personal que está en el terreno haciendo funciones pedagógicas y acompañamiento técnico, solo con las cuentas que se sacan van a alcanzar hasta mayo. ¿Qué hacemos el resto del año? Los viáticos de la región de Aysén no son los mismos que los viáticos de lugares, de comunas que son en una extensión muy pequeña. Solamente se van a contar con 2 vehículos para todo el servicio. Ir a Villa O'Higgins mínimo son 3 días. Son 14 horas en vehículo, en camino de ripio. No es la misma logística que acá en Santiago o en otras regiones más centrales. Por eso es importante recalcar que el servicio local de Aysén será el con mayor extensión territorial del país y requiere apoyo para que las funciones se puedan lograr teniendo siempre en cuenta las particularidades presentes que tenemos en Aysén. Me preocupa también, ministro, el transporte para el traslado de los alumnos. En el presente, el municipio tiene buses para los estudiantes, buses que están dados de baja prácticamente. Entonces, recordemos que la región de Aysén tiene un 85% de ruralidad, por lo que se hace indispensable un sistema de transporte escolar eficiente. No queremos que en marzo o en invierno, cuando comiencen las clases con la educación pública, estos niños no puedan tener acceso a sus colegios porque no tienen el transporte adecuado. Eso es, ministro. Gracias. Gracias, diputada Rafael. Quiero recordarle a los miembros de la comisión que en la sesión anterior, que habría sido el día 7, si mal no recuerdo, de noviembre, había quedado el orden de las palabras pendientes para esta sesión, cuando viniera el ministro a escuchar las preguntas. Exactamente. Este era el orden que quedó: diputado Bobadilla, diputado Cornejo, diputado Schubert, diputada Arce, diputado Rey, diputada Serrano, diputada Plasencia, diputada Schneider. ¿Mantenemos este orden o lo dejamos? Yo no tengo problema en... ¿Sí? Sí, correcto. Ya, entonces, entendiendo, respetando el orden acordado, porque así se solicitó en la sesión anterior, y entendiendo que los anotados tienen frescas sus preguntas en la memoria, le daría la palabra al diputado Bobadilla. ¿No? Perfecto. Bueno. Bueno. Sí. Ya, diputado Conejo. Sí, ya. Gracias, presidente. Darle la más cordial bienvenida al ministro, a la subsecretaria, a nuestra comisión. Yo la verdad es que más que plantearle directamente alguna pregunta, ministro, por su intermedio, presidente, quiero de alguna manera compartirle una inquietud. El año pasado, cuando iniciamos el trabajo de esta comisión, en la primera sesión tuvimos la presencia del exministro Ávila, a quien inmediatamente, para quienes ya conocíamos los antecedentes de la compleja situación que estaban viviendo los SLEP, le aprovechamos inmediatamente de transmitir esta inquietud y que fue persistiendo en el tiempo. Y en aquella oportunidad también pudimos verificar que la preocupación respecto del estado de gestión de los servicios locales de educación pública era compartido prácticamente por la mayoría de las diputadas y diputados miembros de esta comisión.
Y nuestro primer requerimiento al ministro, y que él lo compartió además, dado el diagnóstico que todos teníamos, fue solicitarle la posibilidad de suspender la instalación de los SLEP. Y el ministro, evidentemente, también con los antecedentes, recién él haciéndose o estando en etapa de instalación de su cargo, tomó la sabia decisión de seguramente compartir esto con el presidente, y en definitiva el presidente lo anunció en su primera cuenta pública y suspendimos la instalación momentáneamente de los SLEP. Yo creo que ha avanzado el tiempo y el diagnóstico no ha cambiado mucho, y quizás, si hacemos justicia, es peor, porque tenemos muchos más antecedentes respecto de la compleja situación que estamos viviendo en este momento. No me cabe la menor duda de que cada uno de los miembros de esta comisión quiere hacer el mejor aporte posible para que tengamos una política pública que es tremendamente importante y que va a ser de un alto impacto para el futuro de la educación pública. Y si hay algo que nosotros no quisiéramos, ministro, por su intermedio, presidente, es ser parte de la estructura de la administración del Estado, por una parte el Ejecutivo y por otra parte el Legislativo, es cometer un grave error impulsando una política pública que sabemos que tiene graves dificultades. Tiene graves dificultades. Y tiene graves dificultades desde el punto de vista estructural. Y requiere efectivamente los cambios necesarios para la mejor gestión desde el punto de vista administrativo, financiero y jurídico que hoy día rige el funcionamiento de los SLEP. Y en ese mismo sentido, ministro, yo creo que es del todo razonable el poder, a lo menos, replantearse la posibilidad de tener una suspensión transitoria para efectos de lo que vamos a tener que hacer. Porque efectivamente la ley que hoy día está en el Senado necesita modificaciones importantes. Lo que allí hay hoy no es suficiente. No nos va a permitir resolver los problemas más importantes que hoy día todos hemos advertido. Yo me quedo siempre con algunas inquietudes que son del diario quehacer, del diario vivir, respecto de los que hoy día están enfrentados al funcionamiento de los SLEP y de la angustia de los que están hoy día en el corto plazo a punto de ingresar a este sistema. Es angustia, es preocupación respecto de lo que les va a tocar enfrentar. Por ejemplo, solo un caso. Dentro de las comunas de la región de O'Higgins, próximamente le toca ingresar a la próxima instalación de los SLEP en nuestra región a la comuna de Coinco. Y dentro de los procesos internos que deberían haber llevado a cabo es la regularización de los títulos de dominio, separaciones de roles. No se hizo, se vencieron los plazos, y cuando se produzca el traspaso de la educación municipalizada al SLEP, el SLEP en Coinco se va a llevar ni nada menos que no solamente el liceo, se va a llevar el estadio municipal y la piscina municipal. ¿Qué va a hacer el SLEP con esa infraestructura? Es inquietante, es preocupante, y de verdad yo creo, ministro, por su intermedio, presidente, que se hace del todo razonable en virtud de poder llevar adelante un trabajo en conjunto, resolver los problemas más complejos que hoy día tenemos, el poder incorporarle las modificaciones estructurales a la ley que nos permitan ir abordando y ir resolviendo de buena manera, para que de verdad nos quedemos nosotros con la tranquilidad que vamos a llevar adelante la implementación de un sistema que va a dar un paso sustantivo en términos de los graves problemas históricos que hemos conocido en la administración municipalizada de la educación pública. Porque sería irresponsable no reconocerlo. Y yo creo que en ese sentido, ministro,
estoy de alguna manera haciendo un requerimiento para que a través suyo y en las instancias que correspondan pudiéramos en definitiva ver la alternativa de aplazar la instalación de los SLEP hasta que todos tuviéramos la tranquilidad de que más allá del diagnóstico que tenemos, sí efectivamente tenemos todas las herramientas para resolver los problemas más graves y complejos que tenemos el día de hoy. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, sí. Gracias, diputado Cornejo. Sí, diputada Plasencia. Gracias, presidente. Una sugerencia a modo de ordenamiento, que pusiéramos un tiempo para las intervenciones, primero, para que alcancemos todos a hablar, y segundo, que pudieran cada 2 o 3 intervenciones que se le dé la palabra al ministro para que vaya respondiendo y no podamos ir acumulando tanto y sea más expedito. Gracias, diputada Plasencia. Sí. Ministro, perdón. ¿Sí? ¿Le parece así? Ya, correcto. Claro, tenemos la diputada Rafael, diputado Cornejo, diputado Bobadilla. Su consulta, su... Bien. Presidente, la verdad es que ya no es sorprendente que siempre estemos acostumbrándonos a hacer diagnósticos sobre los diagnósticos. Perdón, máximo 5 minutos. Perfecto, 4 van a ser, presidente, pero me descuenta este tiempo que usted me interrumpió. Para todo, presidente, por su intermedio el ministro, hay que hacer diagnóstico. Y yo creo que el diagnóstico, ministro, con todo respeto, está en materia educacional. Tenemos serios problemas, ministro, de violencia en el aula y en el exterior de los establecimientos. Y esto, ministro, por su intermedio, sin duda que incide en la deserción escolar. 50.000 alumnos fuera del sistema, inasistencias crónicas, deserción docente, ministro, profesores que se van del sistema porque el ambiente al interior de los colegios es insoportable. Tenemos problemas de infraestructura, conocidos. Tenemos problemas, ministro, de financiamiento, también conocidos. Tenemos deudas pendientes, ministro, con los profesores y con los asistentes de la educación. Los incentivos al retiro, que incluso muchos profesores y asistentes de la educación han fallecido esperando que se les pague el incentivo al retiro. Entre otros problemas que tenemos en materia educacional. Entonces, si usted nos dice, vamos a hacer un diagnóstico, no, yo creo que el diagnóstico está, y es esto, ministro. Entonces, mi pregunta va orientada a esto. ¿Qué respuesta da a usted a estos requerimientos? Reitero, el ausentismo escolar, la deserción docente, el tema de financiamiento, la violencia en los colegios. ¿Qué respuesta da el ministerio a esto? Porque hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Y nos podrán decir es que la violencia viene del gobierno anterior, la infraestructura viene desde los municipios, y eso también lo sabemos. Pero queremos respuesta hoy día, porque se supone que se eligió este gobierno para gobernar y resolver los graves problemas que tenemos. Entre otras cosas que se dijo, educación ya pública y de calidad. Y da la impresión de que la educación pública se están yendo a la educación pública. Entonces, queremos respuesta a estas cosas, ministro. Lo otro, que creo que no es menor, presidente, y por su intermedio, se supone que cuando se implementa la ley que crea los SLEP, se dijo va a ser gradual. ¿Y gradual para qué? Para corregir las deficiencias que esta ley podía demostrar en la práctica. Bueno, ya llevamos años, y este gobierno va a cumplir 2 años, ¿ya? Y todavía no tenemos las correcciones que debiera hacerse al sistema. Entonces, ¿qué correcciones concretas va a proponer este gobierno para que el sistema de los SLEP funcione como corresponde? Y tercero, y con esto termino, presidente, para estar dentro del tiempo. Ministro, a mí me llama la atención, 80 días sin clase los alumnos de Atacama. ¿Por qué se esperó tanto tiempo? Porque usted y yo podemos coincidir, ministro, porque en algo podemos coincidir, en que este tiempo que se perdió es prácticamente irrecuperable. ¿Y quiénes pagan las consecuencias de esto? No es usted, ministro, por su intermedio, ni yo, ni los que estamos en esta mesa. Son los niños, son los alumnos.
cómo recuperamos el tiempo perdido y por qué esperó 80 días para llegar a un acuerdo con el magisterio y que volvieran al aula de clase. Ministro, yo creo que, y termino con esto, no hablo más, ministro, si no hay una autocrítica de verdad de parte suya y de su equipo, difícilmente vamos a encontrar las respuestas que los alumnos y los apoderados están esperando del ministerio. Y esa autocrítica, ministro, debe hacérsela usted. ¿Qué hemos hecho o qué estamos haciendo mal para corregir? De lo contrario, los problemas van a persistir en el tiempo y las consecuencias las van a pagar y las van a seguir pagando los alumnos. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Bobadilla. Tiene la palabra el ministro. Gracias, presidente, por su intermedio. Voy a partir de atrás para adelante. Le agradezco mucho las palabras porque nos dan la posibilidad de poder profundizar y recordar algunas cosas. 80 días, dice el diputado Bobadilla. Yo llevo 97 días en el cargo. Efectivamente, prácticamente el 100% del tiempo que yo llevo de ministro se desarrolló esta movilización. De hecho, partió 2 o 3 días después de que yo llegué a la responsabilidad de ser ministro. Había cuenta justamente de que partió con el paro nacional docente. Ellos continuaron esa movilización. Yo quisiera poder decir que tengo la posibilidad de bajar un paro por la mera voluntad. Se requieren voluntades diversas para que eso ocurra. De hecho, lo que hicimos fue poner en disposición las capacidades de la Dirección de Educación Pública, de la Subsecretaría de Educación, para poder movilizar las demandas que legítimamente planteaban los distintos actores del territorio, sobre todo una en particular, que es probablemente de las más complejas de resolver, que es la inversión de infraestructura. Inversión de infraestructura que nunca es automática, que requiere intervenciones, que requiere planificación, que requiere recursos, que requiere proceso administrativo. Por lo tanto, la tarea era difícil, muy difícil, porque además esto decía, y aquí hay una autocrítica general que hay que hacerse, y yo creo que todos tenemos que hacer la autocrítica, pero a mí me toca ser ministro de Educación, por lo tanto yo no tengo ningún complejo en hacerlo, de compromisos que venían arrastrados desde el mes de marzo, y que cuando me toca llegar, bueno, se hizo exigible y había que cumplirlo. Entonces, me tocó en 80 días encabezar un proceso en el que nos tuvimos que empezar a hacer cargo de los compromisos que venían de arrastre de varios meses. Eso es algo que está en desarrollo. Yo creo que al final logramos establecer una fórmula en el que las partes terminan flexibilizando, digamos, posiciones, a propósito de posiciones iniciales. Recuerden que la consigna del movimiento en Atacama era ¿volvemos todos o no vuelve ninguno? Y siempre que se cumplan todas las condiciones habilitantes. Proceso que obviamente iba a tomar mucho tiempo, dado que, vuelvo al punto, su demanda principal está en relación a los problemas de infraestructura del territorio. Problemas de infraestructura, y yo lamento tener que señalar esto, presidente, por su intermedio, pero es la realidad, digamos, no la puedo obviar. Problemas que se arrastran desde la época de los aluviones, problemas que se arrastran desde la época de los terremotos que han habido en el territorio y que han afectado gravemente la infraestructura de las escuelas. De algunas escuelas, porque no todas las escuelas estuvieron movilizadas. También me tocó ir al territorio y observar escuelas en buenas condiciones y en malas condiciones. Y no todas las escuelas que estaban movilizadas tenían graves problemas de infraestructura también. Fue parte de lo que discutimos con los profesores y profesoras. Por eso, cuando llegamos a los acuerdos hace un par de semanas atrás, de retornar el día 20, la premisa con la que los profesores se dispusieron, que fue un cambio que antes de aquello no había existido, era volver a clases, aunque entendían que las obras de infraestructura iban a continuar. Eso fue lo distinto. Y fue que ellos se allanaron a esa posición. Porque una movilización de esas características, un paro, es una posición de fuerza. Y obviamente, nosotros yo como ministro, la subsecretaria, no podemos obligar. De hecho, esta es una movilización muy extensa. Como movilizaciones de estas características han habido yo diría que en todos los gobiernos han habido movilizaciones de estas características. El 2019 hubo una movilización de más de 50 días. El 2015 también una movilización, y fueron nacionales, no solo fueron acotadas a un pedazo del territorio. No quiero excusarme, lo que quiero decir es, esto ha pasado, y efectivamente son posiciones de fuerza en las que ni el ministro anterior a mí, ni el ministro anterior al anterior, y así sucesivamente, han tenido la posibilidad de decir, vuelvan mañana a clase, porque eso no funciona de esa forma.
Entonces, desde esa perspectiva, y en esa señalar en definitiva que yo concuerdo con el diputado Bobadilla, por su intermedio presidente, en señalar que aquí los que más han perdido han sido los estudiantes. Eso fue algo que nosotros insistimos mucho en todas las conversaciones que hubo en el territorio, en el Ministerio de Educación. Era algo que permanentemente nosotros reiterábamos y poníamos en el centro, y justamente también fue una de las dificultades del proceso de retorno, dado que nosotros insistimos que el proceso de retorno se hiciera con la presencialidad de los estudiantes, con flexibilidad en función de la realidad y la infraestructura de las escuelas, pero con la presencialidad de los estudiantes y de la mayor parte de ellos, ¿no? Entonces, es algo que nosotros hemos puesto en el centro. De hecho, se ha estado conversando con la Defensoría de la Niñez también respecto a cómo se articulan las acciones en conjunto, y estamos trabajando, y esto es lo más importante, no solo para terminar los compromisos derivados de esta movilización, sino también en continuar con los procesos de inversiones que nos van a quedar muchas de aquí a marzo, porque no queremos que esto se repita a principios del próximo año escolar, y también de las inversiones a largo plazo, porque aquí va a haber que planificar conservaciones integrales y también reposiciones. Y eso ya son palabras mayores, aparte de los recursos, sobre todo de los tiempos, porque todos sabemos que una reposición entre diseñar proyectos, pasarlo por el Sistema Nacional de Inversiones, identificar presupuestariamente los recursos, hacer los procesos de licitación, ejecutar las obras, estamos hablando de años. Quienes que conocen el sistema de inversión saben que esto no es automático. Por lo tanto, estamos trabajando en todas esas líneas, obviamente, y en complemento también en los apoyos pedagógicos. Por eso, para nosotros es muy importante que el retorno se hubiese dado para poder generar línea base, no solamente nivelación de aprendizajes para el cierre del año escolar, sino también en cómo vamos preparando el camino para que el 2024 sea el año de la reactivación en Atacama. También de hacernos cargo de otros problemas que están derivados de esta movilización, como por ejemplo es la pérdida de tiempo para los estudiantes que egresan de cuarto medio. Ahí estamos trabajando un plan especial con la Universidad de Atacama, en el cual vamos a tener mecanismos de apoyo para preparar a los estudiantes para la rendición de las PAES en invierno y también a fines de año, ¿no? De manera tal que podamos de alguna manera compensar esas problemáticas que se les genera a estudiantes de cuarto medio que ya egresaron del sistema y que por cierto van a verse afectados producto de esta movilización. Siguiendo con esto, yo estoy muy de acuerdo también que el tema de los servicios locales es un proceso de gradualidad en el que tenemos que ir evaluando permanentemente. Y tan de acuerdo estoy que de hecho la ley contempla mecanismos de evaluación permanente. El año 2018 se pone en implementación la ley 21.040, partió en 4 servicios locales, los primeros 2 se instalan en enero del 2018 y entran en funcionamiento en marzo. Anoten este dato porque es muy importante. Los primeros servicios locales, entre que se crean y se traspasan las escuelas, pasaron 3 meses. Luego los siguientes 2 se crean en marzo y se traspasan en junio. Y luego el resto se comenzó a traspasar 6 meses después de la creación del servicio local. O sea, se creaba formalmente la institucionalidad, 6 meses después se pasaban los servicios. Esa es la realidad de 8 de los 11 servicios locales existentes, ¿no? Todos creados entre el año 2018 y el año 2020, por lo demás. Nosotros como gobierno no hemos implementado ningún servicio local, ninguno. Cuando nos toca llegar, de hecho yo siendo subsecretario tomamos la decisión, porque al subsecretario le corresponde dirigir el Consejo de Evaluación de la Nueva Educación Pública, comenzar a considerar las recomendaciones que desde el año 2019 se venían haciendo anualmente por parte del Consejo de Evaluación. Y la primera decisión que tomamos fue alargar la transición. Fíjense lo que estoy diciendo. Nosotros, y en particular a mí como subsecretario, me correspondió dirigir el proceso para estructurar un nuevo calendario de transición de la ley 21.040. Porque resulta ser que el calendario de transición que a nosotros nos correspondió asumir al llegar al gobierno, nos decía que teníamos que crear 23 servicios locales anuales. 23. O sea, más del doble de lo que en 4 años se habían hecho en el periodo anterior. Sinceramente, yo personalmente lo consideraba descabellado, absolutamente descabellado. Por eso que fue nuestra iniciativa la de aplanar la creación de servicios locales y alargar la transición que nos pasó desde el año 2025 hacia finales de esta década. Esa es una decisión que tomó este gobierno, nuestro gobierno. Luego también se tomó otra decisión muy importante, que fue diferenciar en el tiempo entre la creación institucional de los servicios locales, que por eso yo les decía, anoten este dato, los primeros se crearon y 3 meses después se traspasaron a las escuelas. Los siguientes se crearon y 6 meses después se pasaron a la escuela. La otra decisión que nosotros tomamos fue diferenciar
la creación del traspaso del servicio educativo, es decir, las escuelas, 1 año, 8 meses después del primer proceso. Es decir, entre que se crea el servicio local y se traspasan las escuelas, 1 año, 8 meses. ¿Qué significa eso? Eso significa un proceso de transición diametralmente distinto al potencial que se generó en los procesos de traspaso anteriores, evidentemente. A esta fecha, hoy día, los servicios locales que están por traspasarse, el 1 de enero del 2024, han ensayado procesos de remuneraciones. Acá hay dirigentes de asistentes de la educación. Ahí no está, porque lo vi en el Senado. ¿En cuántos lugares se pagaron mal los sueldos producto de no haber hecho los procesos de remuneraciones? Yo diría que prácticamente en todos los primeros servicios locales se pagaron mal los sueldos porque no se hacían los procesos de remuneraciones o no hubo tiempo para ensayarlo, para ver dónde estaban las brechas, para identificar cuáles eran los problemas que estaban asociados a las nóminas y a las planillas, para unificar plataformas, porque a mí me tocó, por ejemplo, mirar muy de cerca la experiencia de Barranca, donde habían 3 sistemas de remuneraciones distintos, traspasados en enero, en marzo había que pagar el primer sueldo, con 3 sistemas de remuneraciones distintos, CACHILE, ProExit y, en el caso de Pudahuel, el llamado sistema Carlitos. ¿Por qué Carlitos? Porque así se llamaba el programador de la Municipalidad de Pudahuel que hizo el sistema de remuneraciones. Entonces estaban 2 empresas más un desarrollo propio que era Carlitos, que obviamente eran lenguajes distintos, no conversaban, se pagó mal prácticamente todo el año, ¿no? Entonces hoy día esos procesos están avanzando de forma distinta. A esta fecha, todos los servicios locales que deberían traspasarse el 1 de enero del 2024 cuentan con edificio institucional para su funcionamiento o ya tienen firmados los contratos para poder iniciar funciones ahora en diciembre. Cuando fuimos traspasados los servicios locales en el año 2018, Barrancas, para continuar con el mismo ejemplo, funcionaba en lo que antiguamente era el mundo mágico, donde se atendía a público en el mapa de Chile, este tren que da vuelta sobre el mapa de Chile. Entonces, yo diría que hay una primera condición y es que ninguno de los servicios locales que hoy día está proyectado para el 1 de enero del 2024 es comparable en procesos respecto a lo que se ha hecho anteriormente. Por lo tanto, no sabemos si efectivamente eso, sí sabemos, no van a haber los mismos resultados, evidentemente, las cosas no se han hecho igual. ¿Eso quiere decir que no hayan problemas en la ley? De ninguna manera. Y yo soy el primero en reconocerlo. Tanto es así que me permito recordar que el día 22 de agosto me correspondió venir por primera vez a esta comisión en mi calidad de ministro de Educación y en la exposición que me tocó hacerles de los primeros elementos que estaban puestos en nuestra agenda legislativa era la modificación de la ley 21.040 a través de una indicación sustitutiva, habida cuenta el reconocimiento que yo mismo como ministro hice en mis primeros días como ministro de la insuficiencia del proyecto de ley que estaba presentado desde abril en la Cámara, en el Senado de la República. Por lo tanto, yo no vengo a hacer diagnóstico. Y que no se pongan palabras en mi boca que yo no he dicho, señor presidente. Porque yo lo que he dicho, no por su intermedio, por cierto, porque los diagnósticos están hechos. Yo también estoy de acuerdo con eso. Acá han habido sendos informes, uno tras otro, de la Comisión de Evaluación, de las instituciones de educación superior, del Centro de Estudios Públicos de la Universidad Católica, del CIAE de la Universidad de Chile, de la propia Dirección de Educación Pública, del propio Ministerio, han informes de Contraloría e informes de auditorías ministeriales, que también nos indican los problemas que tienen hoy día de gestión los servicios locales. ¿Somos ciegos frente a esa realidad? Por supuesto que no. Y entonces, en ese sentido, acciones concretas como señalaba el diputado Bobadilla, por su intermedio, señor presidente. Nosotros estamos trabajando en este proyecto de ley que ya habíamos anunciado el 22 de agosto y que en esa misma fecha dijimos que le íbamos a presentar en el mes de diciembre. Yo lamento que la coyuntura de Atacama, que la lamento en sí misma, por cierto, por los efectos que tuvo, pero también la lamento porque nos hace olvidar que se había proyectado ya una agenda de cambios antes de que se pusiera en el tapete de la forma en que se puso a partir de la movilización de Atacama. Que además tiene en complemento otra propuesta de ley, que de hecho va a ingresar por la Cámara de Diputados, que es la que busca atajar los problemas de financiamiento que tienen los municipios, que también es un problema del funcionamiento del sistema municipal actual, pero también es un problema de la transición de los servicios locales, porque tal como señalaba por su intermedio, señor presidente, en la cuenta el diputado Santana, no podemos dejar de observar que efectivamente han habido problemas graves de financiamiento, de infraestructura, entre otras que han sido traspasados a los servicios locales. Y eso es importante.
siguiendo en la misma racionalidad del ejemplo de Barrancas, para no movernos de ahí, Cerro Navia, comuna del territorio de Barranca, se traspasó con una deuda aproximada de entre 10.000 y 15.000 millones de pesos en deuda previsional. Mismo caso podemos hablar de la comuna de Valparaíso, mismo caso podemos hablar de San Fernando, para no ir más lejos, que de hecho en esta misma comisión, creo que de esa época solo está María Soledad y yo, acá vino el alcalde, el Contralor General de la República y permitió que el Ministerio de Educación por única vez pagara sueldos directamente a los funcionarios de San Fernando, habida cuenta de que ya llevaban meses sin pago de remuneraciones. Entonces, lo que quiero decir es que acá hay un diagnóstico que ya está hecho, hay una línea trazada en términos temporales, se va a presentar la modificación a la ley 21.040 por el Senado en el mes de diciembre, por la Cámara de Diputados en la misma fecha debería entrar el proyecto de ley que modifica distintas normas para poder generar mejores condiciones para el funcionamiento financiero, sobre todo de los municipios, de cara a la transición, que debería abordar temas de saldos, debería regular temas de estructura de sanciones, debería regular temas de también de dije saldos pendientes no rendidos, sanciones, deudas. También el tema previsional debería ser abordado en ese proyecto de ley. Todo eso se está trabajando. De hecho, nosotros acabamos de terminar hace una semana atrás una mesa de trabajo con los municipios, las tres asociaciones, AMUCH, AMUR y Asociación Chilena de Municipios, porque trabajamos transversalmente en estos temas porque son un problema país. Y además con alcaldes de distintos municipios que han estado afectados por estos problemas, como Tiltil, por ejemplo, como Talcahuano, que también estuvo en esa mesa, entre otros, y uno podría nombrar Lota, podría nombrar, bueno, una serie de municipios que están en una situación muy compleja. Y además de eso... ¿El personal estuvo también presente en la mesa? ¿Los profesores, asistentes de la educación estuvieron o no? Sí. En esa mesa de trabajo no, porque fue con los municipios. Viene el trabajo prelegislativo, sin duda, por su intermedio, señor presidente, que no ha iniciado porque estamos en la fase de formulación de la ley. Había cuenta de que se recogieron propuestas, recomendaciones, se está formulando el texto, y una vez que esté formulado el texto viene el trabajo prelegislativo, que no solamente con los trabajadores y trabajadoras de la educación, también va a ser con ustedes como parlamentarios. ¿Ya? Eso está contemplado dentro del diseño, antes de la presentación del proyecto de ley. Todo esto yo lo dije en esa sesión del 22 de agosto, pero es bueno poder recuperar esa historia. Y además de eso estamos proyectando modificaciones administrativas tanto en la ley de presupuesto, que están formuladas como propuestas de indicaciones para, durante la tramitación de la ley de presupuesto, abordarla, y también en la ley de reajuste del sector público. Es porque acá nosotros tenemos que reconocer que hay dos problemas o tipos de problemas con los servicios locales o con la ley, ¿no? Por un lado está el problema estructural que tiene que ver con la ley. Problemas como, por ejemplo, lo de la regularización de los títulos de dominio, las subdivisiones, entre otras cosas. Eso es materia legal. Hay que modificarlo por ley. Porque la ley contempla que todos los bienes que se traspasan y la regularización de los terrenos y de las propiedades tiene que estar hecha al 31 de diciembre del 2014, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un tema que hay que corregir en la ley, porque no se puede hacer de otra forma, dada la fecha que es perentoria y que quedó establecida por indicación parlamentaria. De hecho, lo recuerdo perfecto cuando se tramitó NEP, quedó fijada en el año 2014, al igual que también los concursos de los funcionarios de los DAEM y las corporaciones, que luego se modificó, dado que también era muy complejo, porque eran 2014, ya a esta altura deberían tener al menos 10 años de antigüedad para poder concursar. Entonces hubo varias cosas ahí que se han tenido que observar y modificar. En ese plano, entonces, están medidas de carácter legales, pero también hay medidas de carácter administrativa. Por ejemplo, la posibilidad de que los directores cuenten con caja chica. Hay algunos servicios que le han dado caja chica. Otros servicios han entregado la subvención de mantenimiento, pero genera problemas la subvención de mantenimiento, dado que no pueden contratar personal para hacer las reparaciones o modificaciones. Contar con caja chica es algo determinante, y eso lo hemos visto con los directores ejecutivos. Gran parte de los problemas que tuvimos en Atacama se podrían haber resuelto de esa forma. Problemas como llaves que no funcionan, problemas de urinarios que están en mal estado, chapas de puertas, enchufes que están en mal estado. Ese tipo de cosas, la diputada, por su intermedio presidente, estuvo en el territorio y pudo observar que efectivamente hay algunas cosas de esas. Hay otras que son más estructurales, sin duda. Pero yo diría que, no sé, no quiero inventar, pero un porcentaje importante de los problemas en las escuelas podrían haberse resuelto de haber contado con una descentralización del uso de los recursos en manos de los directores. Y en eso
tenemos plena coincidencia de que es necesario hacerlo. Darle más autonomía a los directores en la gestión de los recursos, sobre todo para ese tipo de efectos, ¿no? También consideramos modificaciones del orden del uso de los recursos de la recuperación de licencias médicas distintas FONASA, que también es importante, porque hoy día todos esos recursos van a beneficio fiscal. Y eso ya es un acuerdo con la Dirección de Presupuesto. También estamos viendo modificaciones como, por ejemplo, los saldos iniciales de caja y cómo operar con los saldos iniciales de caja de manera oportuna. Porque también, ustedes saben, como organismo público no hay saldo inicial de caja, o hay, pero solamente para pagar los déficits. Pero luego esos recursos, el resto, se devuelve a beneficio fiscal nuevamente, ¿no? A diferencia de los municipios que tienen saldo inicial de caja. Pueden guardar plata de un año presupuestario al otro. Entonces, nuestra estrategia contempla medidas administrativas como las que acabo de mencionar y dos reformas legales que son tremendamente importantes, que una contiene el problema del financiamiento municipal y por otro lado la reforma estructural a la nueva educación pública. Yo, como señalé el 22 de agosto, esto lo expuse en esta comisión. Lo reitero, creo que es bueno reiterarlo y sin duda que la disposición de nuestro ministerio es abrir la conversación completamente para que podamos mirar cada una de ellas. Ahora, desde ese punto de vista, y me voy a la palabra del diputado Cornejo, por su intermedio, presidente, nosotros estamos de acuerdo que la evaluación, no para diagnosticar, sino que más bien para poder corregir, que se expresa en esta estrategia administrativa y legal que yo he señalado de manera general, tiene que hacerse con algún nivel de ponderación respecto a cómo vamos avanzando en la implementación. Pero a nuestro juicio hay que hacerlo con responsabilidad. Esto no es... Lo que está en juego es muy grande, por su intermedio, presidente, diputados y diputadas, demasiado grande. Y cuando digo eso, no puedo dejar de observar problemas como los que hemos señalado recién, porque para mí la alternativa no está en el mundo municipal. Creo que hay suficientes elementos y antecedentes que nos demuestran que no es el camino. Por eso se legisló esta reforma, con todos los problemas que esta tiene. No voy a referirme en qué contexto se hizo esta reforma y en qué contexto se municipalizó la educación, para no entrar en polémica, pero sí me interesa señalar que obviamente en contextos como estos, discutir la implementación de la reforma es parte de la naturalidad y es sano, porque se hace en democracia. Y tenemos que ir corrigiendo, y tenemos que mejorar, y tenemos que profundizar. Y en ese sentido, yo quiero hacer un llamado, y esto yo lo he planteado ya también a los senadores y senadoras. Tenemos 6 servicios locales que están a 1 mes y 9 días de ser traspasados. Los que han tenido experiencia en municipios saben que los presupuestos se formulan entre septiembre y octubre. ¿Qué pasa con esos municipios que ya proyectan no tener dirección de educación o no tener el área de educación en las corporaciones? Dejar de contar con esos funcionarios, dejar de tener esa oficina. A lo mejor esas oficinas incluso ya están destinadas a la Dideco o a la OPD o qué sé yo. Las transferencias de recursos que durante el año se hacen. Entonces, cuando digo esto me refiero a que hay una serie de consecuencias. Nosotros podemos dejar una minuta a ustedes para que puedan tener más elementos de lo que nosotros evaluamos, que efectivamente nos hacen mirar con mucha preocupación de tener todo el proceso de manera homogénea y sin reparos. Para nosotros esto tiene que tener matices y en función de eso estamos formulando propuestas que queremos discutir obviamente durante la tramitación del presupuesto, en particular en el Senado, dado que ya está hoy día el debate y que evidentemente en su minuto debería llegar también a la discusión acá en la Cámara de Diputados. Eventualmente vamos a tener una comisión mixta y un tercer trámite. Por lo tanto es parte del proceso democrático de formulación presupuestaria en la que estamos trabajando de manera responsable y seria, pero yo insisto, para nosotros existe espacio de pausa siempre que se haga con responsabilidad. Esa es la voluntad al menos del Ejecutivo. De ninguna manera negarnos a esa discusión, pero que tenemos que hacerlo con responsabilidad. Ese es nuestro llamado. Es decir, y no estoy diciendo, presidente, por su intermedio, que sea parte del ánimo de los miembros de esta mesa, pero no puede convertirse esto en un punto político, porque el riesgo que tenemos es demasiado grande. Hoy día, dentro de las Cortes del 2024, es decir, de los 6 servicios locales que serán traspasados el 1 de enero del 2024, si es que así lo tiene ahí en el Parlamento, hay municipios que hoy día no están pagando sueldo. Hay municipios que, quedando 2 meses para que termine el año, 2 meses contando en realidad los 10 de noviembre, porque el pago de remuneraciones, tienen un déficit de 2.000 millones de pesos. Imagínense lo que significaría ese déficit proyectado a los 12 meses del año. Sin contar
que ya también han salido cartas de los alcaldes diciendo que necesitan traspasarse, que no quieren parar, entre otras cosas. O sea, esto tiene mucho matiz. Y creo que lo bueno es ponernos de acuerdo en cuál es el diseño más adecuado para poder enfrentar. Y para terminar, presidente, yo sé que se ha alargado harto, pero las preguntas son bien profundas y requieren desarrollo. Nosotros estamos, para responder la pregunta de la diputada Rafael, ya señalé cuándo entrarían las modificaciones que anunciamos, tal como lo dijimos el 22 de agosto a fines de este año. ¿Qué va a pasar con el presupuesto de educación? No lo sé, porque está en proceso de tramitación parlamentaria, más bien son los senadores y los diputados y diputadas quienes nos tienen que responder, probablemente tienen más antecedentes para responder esa pregunta. Estamos trabajando para que se apruebe, evidentemente. Nosotros creemos que no es adecuado ni sano dejar al sector con problemas de financiamiento luego, porque eso repercute en la operación diaria de todos los sostenedores, no solamente de los sostenedores públicos, sino también de los particulares subvencionados. O sea, si se rechaza la partida de educación, donde están las subvenciones, básicamente lo que estamos diciendo es no va a haber financiamiento para la educación pública y particular subvencionada, que representa algo así como el 93-94% del total de la matrícula en nuestro país. Ese es el tipo de decisión que se está tomando. Entonces yo creo que hay que mirarlo con esa perspectiva. Y respecto a la región de Aysén, evidentemente ya se han tomado medidas, y hay muchas más que tomar sin duda, respecto a temas como los viáticos. Por ejemplo, eso es parte del subtítulo 22 y justamente 21 y justamente donde van orientados los recursos de la recuperación de licencias médicas, que hoy día no se puede hacer, es a los subtítulos 21 y 22, que es remuneraciones y es mantención y bienes de servicio y consumo. O sea, justamente estamos hablando de remuneración y viático, y por otro lado, capacidad de mantención de la infraestructura, que son como las dos grandes problemáticas que tenemos. Obviamente hay una discusión respecto a los vehículos y también del sistema de transporte escolar. Ahí quizás después darle a la subsecretaria para que complemente. Y también la instalación de oficinas. De hecho, se han definido 4 oficinas locales en el territorio, que yo diría que no hay ningún servicio local que tenga esa cantidad de oficinas locales proyectadas, justamente para no estar desde Coyhaique atendiendo, no sé, Chile Chico, o algún otro territorio que quede lejos de... No, Chile Chico es Magallanes. Villa O'Higgins. Ah, de Aysén, cierto, tiene razón. O Villa O'Higgins, o algunos que están a 5 días o muchas horas o días incluso de poder llegar de manera regular. Entonces, la idea es tener oficinas locales que puedan acercar las decisiones y el acompañamiento de los servicios locales a los distintos territorios. Presidente, una cosa muy pequeñita respecto de una inquietud para el ministro. Con el permiso de usted, por favor, colegas. Solamente transmitirle una inquietud, ministro, del traspaso que se está haciendo en este minuto y del trabajo que se está desarrollando. Hay una inquietud respecto de los más de 15.000 funcionarios de los DAEM que se quedarían sin trabajo a partir de esta redistribución en los SLEP. ¿Ustedes lo han podido abordar con los gremios, lo han trabajado, ministro? Solamente eso, presidente. Muchas gracias. Sí, por favor. Presidente, sí. Efectivamente, esto es parte de la discusión que venía de la tramitación de la propia ley. Eran 12.000. Ahora quizás son 15.000, no tengo el dato actualizado, pero no lo dudaría. Porque es probable que habiendo transcurrido 5 años desde aquel momento, puede ser que sean 15.000 hoy día. Lo que nos habla justamente de una problemática que es real, digamos, que tiene que ver con una cierta sobredotación de funcionarios en la administración central. De hecho, la paralización, por ejemplo, que hubo en Puerto Montt hace pocos días o semanas atrás, tuvo que ver con eso, ¿no? Un municipio que tiene muchos funcionarios, son cerca de 500, ¿no? Decían 500 funcionarios. Además, entonces, de hecho, para ello se tramitó en su minuto la extensión de los bonos de incentivo al retiro para asistentes de la educación, también a los funcionarios DAEM, DEM y corporaciones, que originalmente no son asistentes, o sea, en estricto rigor no son asistentes de la educación, sino que se incorporó en ese proyecto de ley, o sea, en esa ley, para poder acoger a retiro a los funcionarios con edad de jubilar. Antes no tenían un incentivo al retiro, ¿no? Hemos explorado también algunos otros mecanismos, no están cerrados, y por cierto que yo creo que es materia de la ley que tenemos que reformar en diciembre, eso es parte de los contenidos, algunos mecanismos de incentivo también al retiro para trabajadores de DAEM o DEM o corporaciones que no estén en edad de jubilar también. Nosotros creemos que tenemos que darle alguna alternativa de salida, más allá de los concursos, porque efectivamente van a concursar, muchos van a quedar, muchos no, y con esos no
hay que darle una salida distinta a solo que se le pague la indemnización. Nosotros compartimos ese criterio y es parte de la formulación del proyecto que queremos presentar a fin de año. ¿Puedo hacer una pregunta? Muy brevemente, porque tenemos como 7 u 8 parlamentarios anotados. Solo comentar que respecto a la pregunta de Aysén, se están firmando efectivamente convenios con los municipios que incluyen también el tema transporte. De hecho, me comentaban que hoy día se firmó Cochrane, por ejemplo, pero eso lo incluye. Sí, muchas gracias. Diputado, de lo que todavía está pendiente, Schubert, Arce, Rey, Serrano, Plasencia, Schneider. ¿Usted estaba inscrito la semana pasada? Este era el acuerdo de la Este es el acuerdo de la semana pasada. O sea, perdón, de la semana antepasada. Sí, por supuesto, sí. Diputado Schubert. Muchas gracias, señor presidente. Sí, vamos a tener que bajarlo 4 minutos. 4 minutos. Sí. Sí. Ya. ¿Les parece 3 minutos? ¿3 minutos qué? Para cada diputado en las preguntas. La verdad es que me parece que es poco, porque yo tengo hartas dudas respecto a la vez pasada. Ya. Sí. 4, yo creo. Ya, vamos a dejarlo, lo vamos a dejar en 4. Y si es necesario, ministro, una tercera sesión. Gracias. Diputado Schubert, 4 minutos. Bueno, gracias, señor presidente. Saludo al subministro, a la subsecretaria. Dado en honor al tiempo, voy a partir con las preguntas. La verdad es que me surgieron muchas dudas respecto de la intervención pasada, señor ministro, y algunas de ellas tienen que ver con Atacama, otras en términos generales de los LEP y la última currículum. Respecto a Atacama, ¿cuántos estudiantes van a perder el año en las condiciones, dado lo que ocurrió recientemente, y a qué cursos corresponden? ¿Qué soluciones ha ofrecido el Ministerio para los estudiantes para que puedan retomar sus clases y evitar la repitencia? Que es otro tema. ¿Qué soluciones específicas e inmediatas se han tomado respecto de los alumnos? Diputado, un poco más lento para que perdón, el ministro está tomando nota. Está bien, es que tengo solo 4 minutos. Sí. No, yo prefiero al tiro. Prefiero que llame al tiro. Entonces, ¿cuántos van a perder años y de qué cursos son? Solamente de Atacama. ¿Qué respuestas ha ofrecido el Ministerio para evitar la repitencia? 3, ¿qué soluciones se han tomado respecto a los cuartos medios que van a rendir las PAES y en particular qué ocurre con el acuerdo de que se habló respecto a la Universidad de Atacama y a cuántos beneficiaría ese acuerdo? 4, ¿qué solución ha ofrecido para los profesores del Ministerio? 5, ¿cuántos niños se estima que puedan desertar de la educación escolar a causa de lo ocurrido en Atacama? Y 6, ya esto en términos generales de los LEP, aclarar en definitiva si se van a postergar algunos traspasos y cuál sería este cronograma de postergación de traspasos. Y también usted ha hecho, señor ministro, referencia a algunas propuestas de modificación de la ley 21.040, pero tal vez usted puede enumerar rápidamente, en fondo, porque aquí hay que hacer una transformación profunda. Esta política no está funcionando y si vamos a postergar los traspasos, usted mismo lo mencionó, no tiene ningún sentido si no corregimos los problemas, porque en fondo, en buen chileno, chuteamos un problema para más adelante y volvemos a tener el mismo problema. Entonces hay que hacer transformación. Usted habló de varias modificaciones. Si usted puede enumerar rápidamente, súper rápido, solo el título, pero ¿cuáles son los aspectos que usted considera que va a modificar? Algo mencionó, pero me imagino que hay muchos más de eso. ¿Por qué lo pregunto? Porque además, a la luz del informe de Contraloría, informe final de 18 de octubre de este año, de la Contraloría, el número 98, que entre otras cosas da cuenta de una serie de problemáticas, que no tiene que ver solo con el financiamiento, sino que dice irregularidades, errores contables, falta de control, súper importante, y de vigilancia, así como desórdenes administrativos. Ordenó investigaciones administrativas. ¿Qué va a pasar con eso? La Contraloría verificó que respecto al presupuesto del año 22, el presupuesto para el 23, relativo al proceso de instalación de los servicios, tuvo un incremento, dice según Contraloría, de un 52,8% sin mayor justificación y alega una falta de supervisión. Entonces las transformaciones van a ser probablemente profundas. Y por último, respecto al currículum, ¿de qué manera y mediante qué instituciones se va a tomar en cuenta lo que usted ha llamado la participación de padres y apoderados? ¿Qué tan vinculante va a ser la participación ciudadana en el currículum? ¿De qué manera lo que ustedes han mencionado, va a ocurrir la democratización de las escuelas? ¿En qué consiste y de qué forma eso se va a llevar a cabo? Y por último,
Esto le va a poner más carga al Mineduc, que según usted ha mencionado, la prioridad que tiene hoy día es la reactivación educativa, y esto del currículum va en paralelo. ¿Esto va a permitir que se siga avanzando en la reactivación, en la erradicación de la violencia y de la crisis de la educación pública, o de alguna forma esto de entrar en el currículum nos va a desviar a todos un poco la atención? Eso, señor ministro, por intermedio de usted, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Creo que fueron menos de 4 minutos. Sí, fueron justo los 4 minutos. Sí. ¿Tiene todas las preguntas, ministro? ¿Las anotó todas? O sea, creo, porque igual fue un bombardeo bien rápido. ¿Hay alguna que...? Mientras se ordena, de repente, es que creo Sí. que quizás podríamos contar las Sí, preguntas de ya. porque currículum... Perdón. Dígame. Cuando se hizo el punto de la Sí. cuenta, yo hice una pregunta que no se respondió y que me parece que es relevante para abordar el tema de Atacama. Sí. Perdón. Yo hice una pregunta relacionada con el estado del sumario del primer director, que fue suspendido de sus labores. Y esto lo pregunto y lo quiero decir de forma muy transparente, porque hoy día desde la región se me consulta acerca del estado de esta investigación, en orden a que pareciera ser que no ha avanzado lo que pareciera ser que ha avanzado, ¿no? Y hago esta pregunta, señor presidente, a propósito de que el director de la Dirección de Educación Pública señaló en una entrevista de hace algunos meses atrás que la investigación que se le estaba realizando al director ejecutivo suspendido estaba en su fase final. Entonces yo quiero saber cuál es el estado de esa investigación. Ministro, muy brevemente para poder... Gracias, presidente. Ustedes comprenderán que por la naturaleza de un sumario administrativo no me puedo referir al detalle de los procesos porque ponen en riesgo la propia investigación. Son tan sujetos a secreto sumario. Sí, efectivamente está en proyección de que termine durante este año. No me puedo referir en más detalles que eso porque si no pondría en riesgo la investigación sumarial y sería un despropósito respecto a lo que se busca con la investigación sumarial. No sé si me refiero al tiro a las preguntas del diputado Schubert. Bueno. Ya. Correcto. Ahí le voy a pedir de todas maneras complemento a la subsecretaria porque son varias y fíjense que es bastante compleja, ¿no? Porque se parte con algunas premisas o preguntas que requieren de análisis estadísticos que son parte de lo que están en desarrollo a partir del retorno. Todavía no termina de ocurrir el proceso de retorno como para estimar, por ejemplo, potenciales estudiantes desvinculados. A partir de lo cual tenemos que determinar, a partir de las estrategias que hoy día tenemos en el plan de reactivación, como por ejemplo los revinculadores, que cuántos revinculadores requerimos para el Servicio Local de Atacama para efectos de poder generar esa pesquisa y revincular, ¿no? Entonces, yo feliz de poder profundizar en muchas de estas preguntas un poco más avanzado en el tiempo a propósito de una vez ya que tengamos una perspectiva concreta y clara de un proceso que partió el día de ayer y que más masivamente partió el día de hoy. Obviamente también nosotros estamos buscando que el proceso de retorno tenga las menores consecuencias desde el punto de vista de la repitencia de los estudiantes, sino que justamente lo que buscamos es generar diagnóstico, línea base este año, con algunas medidas de recuperación de aprendizaje para que durante el 2024 nos focalicemos con este acompañamiento que nos va a permitir enfrentar los rezagos que deja, ojo, no solamente esta movilización. El servicio, la región de Atacama es una de las regiones que ha tenido más tiempos de paralizaciones. De hecho, si uno mira los últimos años, la acumulación de días es muy grande, muy grande, supera los 200 días de paralización acumulada. Entre, yo diría, desde 2019 a la fecha, digamos, ha sido bien complejo. Entonces, el plan contempla también medidas que están en el marco del plan de reactivación, justamente en la dirección de hacer una focalización y inversión de recursos específicos en la región de Atacama, una vez que tengamos y contemos con la línea base, los diagnósticos y todo lo que tenemos que hacer en esta etapa de retorno. Por otro lado, se hizo un trabajo de acompañamiento en 3 segmentos de estudiantes, que de hecho se hicieron antes de que terminara la movilización, y se hizo en conjunto y con acuerdo con los profesores y profesoras, que fue a los grupos del programa PIE, que fue al grupo de octavos básicos y al grupo de cuartos medios, justamente para avanzar en sus procesos pedagógicos y los cierres del año, habida cuenta de que son fases terminales, ¿no? Porque son cambios de ciclo o, en el caso del programa PIE, por referirse a estudiantes con necesidades educativas especiales. No logré comprender a qué nos referimos con las demandas como... O sea, no eran demandas la palabra, sino que
los temas de los profesores, qué soluciones a los profesores, porque me imagino que se refiere a los temas de infraestructura que estuvieron en el centro de sus demandas, ¿no? Justamente lo que estamos hoy día es desarrollando y terminando el proceso de inversiones para las condiciones habilitantes que ellos han llamado, y que tienen que ver con estas cosas que hablábamos hace un rato atrás, de los enchufes, de los baños, de las llaves, de las chapas de las puertas y ese tipo de cosas que son menores. Además de que ya se está planificando y de hecho ya se han terminado varios proyectos que van a ser procesos de mantención integral o conservaciones menores de aquí a marzo del próximo año, que queremos tenerlas resueltas, ¿no? Y además en paralelo está la planificación junto al gobierno regional. De hecho tenemos que producir los proyectos y hacer un convenio de programación junto al GORE. El GORE ya se dispuso y de hecho ofreció los recursos de royalty para cubrir estas inversiones, ya en conservaciones integrales y en reposiciones de escuelas. Supongo que a eso nos referíamos. Ya hablé de los desertores, el tema curricular. Nosotros no consideramos que esto vaya a ser un problema desde el punto de vista del proceso de reactivación educativa. Sigue siendo esa nuestra estrategia principal. Evidentemente estamos además en un proceso de reformulación de la línea de reactivación, porque creemos que tiene que tener una profundidad mayor. Y lo que nosotros vemos es que justamente la discusión curricular es necesaria para el proceso de reactivación, tal como lo señaló la jefa de la unidad de currículum y evaluación, que está conectada ahí, que es Viviana Castillo. Justamente tenemos un currículum extenso, un currículum muy pormenorizado. Lo que ocurrió en pandemia es que hubo nuclearización de aprendizaje y también priorización curricular, es decir, se focalizaron en contenidos esenciales para poder avanzar en la cobertura curricular de un currículum nacional que es sumamente extenso. Es por ello que lo que nosotros creemos es que justamente tenemos que hacer una modificación en el marco de adecuarlo a esta etapa del desarrollo educacional, ¿no? Con los desafíos de la educación de hoy. El currículum que tenemos, si no me equivoco, Subse, es del 2012. Es decir, tenemos un currículum que lleva más de 10 años, pandemia de por medio, ¿no? Ha pasado además un proceso de desarrollo tecnológico importante que también es necesario adecuarla a los procesos formativos. El currículum no es solamente la prescripción de contenido, es también cómo esta prescripción de contenido se adecúa didácticamente para que los profesores puedan aplicarlo en respecto a sus metodologías de enseñanza y obviamente enfocarlo a los procesos de aprendizaje. Entonces, todo esto es una conversación que está en relación con la reactivación educativa. Esto no es, no pretendemos meternos en temas ideológico, cosas de ese tipo, sino que más bien lo que buscamos es adecuar un instrumento educativo, que es el currículum, para el momento pedagógico que estamos viviendo hoy y las necesidades pedagógicas que tenemos hoy. Y respecto a los servicios locales y las correcciones potenciales, acá lo que nosotros hemos visto son distintas dimensiones en las que nos vamos a referir en los proyectos de ley. Por un lado está todo lo que tiene que ver con la gobernanza del sistema, me refiero a la articulación en la transición de distintas instituciones del Estado que no están articuladas hoy día, como por ejemplo Ministerio de Educación, Bienes Nacionales, Ministerio de Obras Públicas, Subdere o el Ministerio del Interior, que son necesarias para la transición. Si uno mira cuál es el quehacer de esas instituciones, están muy focalizadas en problemáticas de la transición, ¿no? Por tanto, parte de las recomendaciones que ha hecho el Comité de Evaluación y que nosotros recogemos es que necesitamos un espacio de gobernanza intersectorial para avanzar en los procesos adecuados de transición. También estamos mirando en gobernanza temas que están relacionados con la relación de la Dirección de Educación Pública con los servicios locales, ¿no? Vemos que es aún muy lejana. Lo que nos deja como lección Atacama es que se necesitan herramientas para intervenir más directamente en los procesos. De hecho, con el diputado Cornejo, por su intermedio presidente, lo habíamos conversado anteriormente a propósito de la situación de Colchagua, que también está con el director ejecutivo consumario. Está en una situación muy parecida a la de Atacama, en ese sentido, digamos, en otros no tanto. Entonces, efectivamente, se requieren de mayores herramientas para la gestión de los servicios locales a nivel de gobernanza de la Dirección de Educación Pública. También tenemos que intervenir en procedimientos respecto a los concursos por ADP. Esto es una problemática grave, y es grave porque no tener al director ejecutivo a tiempo significa retrasar todos los procesos de implementación posteriores, los nombramientos del segundo nivel, los concursos, los procesos de aperturas de cuentas, los procesos de arriendo. O sea, hay una serie de procesos que no ocurren producto precisamente de
los retrasos que tiene el sistema de alta dirección pública. Sin embargo, y además de eso, también tenemos que mirar los temas de perfiles y otras cosas que también son parte de las modificaciones legales que estamos proyectando, producto de lo que vemos nosotros hoy día con los concursos de alta dirección pública, donde lo que nos comentan del servicio civil precisamente tiene relación con que postulan pocas personas, muchas veces postulan las mismas personas en distintos procesos concursales, entonces todo eso dificulta justamente el proceso, ¿no? Ahí yo estoy nombrando algunas que tienen que ver con gobernanza, con dirección, también hay otras que tienen que ver con reformulación, lo conversábamos justamente el día con la subsecretaria y algunos senadores, que tienen que ver con los ámbitos territoriales, por ejemplo, la extensión de los territorios de los servicios locales, en algunos casos que son muy grandes, entre otras cosas que van a estar dentro de los contenidos del proyecto de Nueva Educación Pública, y me gustaría pedirle, presidente, un minuto para que la subsecretaria pueda complementar. Son preguntas complejas, lo señalé. Bueno, no hay problema, pero un minuto corto. Tiene que ser un minuto cortito. Un minuto que dure un minuto. Fundamentalmente respecto a las preguntas que hace el diputado Schubert por su intermedio, presidente, efectivamente se está haciendo todo un apoyo pedagógico, se dieron orientaciones, se están poniendo a disposición recursos como por ejemplo el DIA, el Diagnóstico Integral de Aprendizaje de la Agencia de la Calidad, que permite identificar específicamente en qué etapa del desarrollo del aprendizaje están las y los estudiantes, porque ciertamente aquí la idea va a ser adaptar la pedagogía, las prácticas pedagógicas a ese nivel en que están los estudiantes, de modo tal que no tengamos que tener casos en que se repita a propósito de la pérdida de clase. Obviamente eso no, la idea, además, bueno, tenemos hace algunos años, entró en vigencia en 2020, si mal no recuerdo así de memoria, el decreto 67, que es un decreto que permite que en el fondo la definición respecto a la repitencia no sea una definición administrativa, sino que sea una definición eminentemente pedagógica. Y eso es todo, la idea es que lo que se está orientando es que todo eso esté puesto al servicio de las trayectorias formativas del proceso educativo de los niños y niñas en el servicio local. Lo podemos conversar más porque efectivamente daba más tiempo, pero en el resumen de un minuto eso podríamos contar. Muchas gracias, subsecretaria. Es la primera. Pero lo respondió en la primera. Yo en verdad no creo que tus preguntas sean poco relevantes, pero es que tenemos muchas. Hay otras. Pero puedo comentar yo brevemente por su intermedio, Sí, muy breve. Bueno, sí. El ¿Puede haber pasado alguna? Sí, por eso le preguntaba si las había anotado todas. Sí, a ver, respecto a PAES y los estudiantes que van a tener apoyo desde el convenio con la UDA, la Universidad de Atacama. El reporte que tenemos de años previos es que la cantidad de estudiantes que entran desde el servicio local a la educación superior, desde este servicio local en particular, es más o menos de alrededor de 250 estudiantes. ¿Ya? Y lo que estamos abriendo con la Universidad de Atacama, lo confirmé con el subsecretario de Educación Superior, es que vamos a tener un apoyo tipo PASE, programa de acompañamiento de acceso a la educación superior, de 300 casos, de modo tal de poder, en el fondo, tener acceso a cubrir todos los jóvenes que hayan tenido algún perjuicio en su acceso a la educación superior. Respecto a currículum, bueno, es importante mencionar que, y lo voy a decir brevemente, sé que tenemos a la coordinadora de la UCI, pero por tema de tiempo voy a tratar de ser brevemente. En Chile es importante recordar, presidente, por su intermedio a toda la comisión, diputados y diputadas, que en Chile tenemos una institucionalidad que hace que el ministerio no tiene facultades para definir el currículum por sí mismo. El ministerio lo que hace es que hace propuestas curriculares al Consejo Nacional de Educación, y esas propuestas curriculares tienen que estar bien fundamentadas, tienen que estar basadas de acuerdo al artículo 31 de la Ley General de Educación en procesos de consulta, de diagnóstico. Esas consultas públicas nunca implican que la perspectiva de un actor sea vinculante, porque de hecho hay que hacer un proceso de decantamiento, consolidación de la información. Muchas veces pasa que distintos actores tienen distintas visiones, de hecho. Entonces, ese es un proceso que se hace a nivel técnico en la unidad que dirige la directora de la UCI, Viviana Castillo, que el Ministerio envía al Consejo Nacional de Educación, que yo les digo, yo trabajé mucho tiempo en esa área, entonces es un ámbito que conozco, ¿no? La mayoría de las veces el Consejo Nacional de Educación no aprueba y observa. Observa, pide más información, pide nuevos antecedentes y luego se mejoran las propuestas y el Consejo puede aprobar. Entonces, en ese sentido, también como
el país tiene una institucionalidad robusta que permite que estos procesos sean procesos técnicos bien rigurosos. Entonces, dar esa tranquilidad respecto al proceso de actualización del currículum. Gracias, subsecretaria. Continuando con el orden de las palabras, le corresponde ahora la palabra a la diputada Mónica Arce. Gracias, presidente. Solo como comentario, bueno, muy feliz de que hayamos podido llegar a un acuerdo para poder ir a fiscalizar los distintos lugares más críticos de la educación pública en Chile. Y también solo como comentario, si me lo permite, ministro, por su intermedio, presidente, es que si bien estoy muy de acuerdo en que hay que dar más facultades, por ejemplo, en la gestión de cosas mínimas a los directores, pero que eso después no sea excusa para decir, tanto el Mineduc como nosotros, que no tenemos atribuciones mayores para poder fiscalizar o para poder supervisar, que es un poco lo que pasa hoy día, que no sé, como que la autonomía no necesariamente va acompañada de una fiscalización y supervisión adecuada. Entonces ahí hay que mantener el equilibrio para que tampoco esa autonomía sea que puedan hacer cualquier cosa. Quería también, ya que mis compañeros han dicho casi todo en realidad con lo que tiene que ver con Atacama, ir a cosas como muy concretas, ministro, por su intermedio, presidente, respecto de las construcciones del Liceo Comercial y de la Escuela Bernardo Higgins, porque nosotros lo vimos en terreno, son construcciones que datan 2002, 2005, me parece que son demasiado nuevas para el estado deterioro, sí, porque bueno, sabemos que el Liceo Comercial se estaba cayendo y de hecho hasta que nosotros llegamos, de hecho el día 2 de noviembre es que al otro día se toma la decisión de poder clausurarlo de manera definitiva, porque nosotros de hecho pudimos hacer el recorrido en todo el colegio, no habían clases, sí, exacto, no habían clases, pero nadie había dado la orden de cerrar el liceo como corresponde. Entonces, pero a mí me preocupan otras cosas que quizás tienen que ver con las licitaciones, a qué empresas se realizaron, quiénes dieron las firmas para esas licitaciones, porque me parece que siendo construcciones tan nuevas no deberían tener ese nivel y me gustaría saber si en este caso el Mineduc se va a hacer parte de esas investigaciones para ver responsabilidades. También un tirón de orejas ahí para el director de los servicios que pasaron en esos momentos, que justamente no dieron la orden de cerrar el liceo comercial, porque había un estudio, o sea, había un documento, nosotros tuvimos acceso, que databa de diciembre del 2022, en donde se indicaba que había peligro de vidas. Y ahí alguien no tomó la decisión correcta y finalmente siguieron las clases hasta que se generó el paro. Esas consultas, y también lo último es saber un poco, es una crítica, pero desde una preocupación profunda y genuina, ¿qué está pasando con la dirección, con la DEP en el fondo? Porque nosotros en terreno vimos a la SUBSE, sabemos que ustedes han estado yendo constantemente, se mantienen en contacto, pero no he visto ni públicamente ni en terreno a la Dirección de Educación Pública ser parte de las soluciones a este conflicto. Eso me preocupa porque son el ente principal que lleva a cabo la instalación de los servicios que vienen, ¿cierto?, pero también de la administración de aquellos que están hoy día estando activos. Eso me preocupa profundamente porque no los veo, no están ni siquiera en la prensa. Hoy día no sabemos qué pasa con, le voy a decir nombre y apellido, con don Jaime Beas. Y eso me gustaría que, si usted hasta dónde nos pueda transparentar, ¿qué pasa con ese actor tan importante y fundamental en este conflicto en Atacama en particular, pero también para lo que se viene el 1 de enero con el resto de los servicios, ministro? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Arce. El diputado, éramos tres y ahí empezamos con las preguntas. Diputado Rey. ¿Sí? ¿Sí? Sí, presidente, como una moción de orden, porque no todos y todas vamos a poder quedarnos para una prorrogación de la sesión, entonces que responda estas preguntas y podemos ver otra sesión para discutir eso. ¿Sí? ¿Que responda dos preguntas? Porque quedaría diputada Arce, que acaba de preguntar, y diputado Rey.
¿Ya? Ahí responde y... Porque quedan 7 minutos. Sí, sí. Para la próxima. Bueno, habría que hacer una lista que sería diputado Santana, diputada Medina. Ah, ya. Puede responder nomás, ministro, la diputada Arce. Bueno, sí, diputada, por su intermedio, presidente, compartir con la diputada la evaluación de lo extraño que pareciera ser que construcciones tan recientes estén con niveles de deterioro importantes. Yo creo que eso va a ser materia efectivamente de investigaciones que tenemos que provocar una vez que salgamos de las investigaciones que están en curso, porque hoy día también tenemos los informes de auditoría que nos diagnosticaron situaciones complejas al interior del servicio local, que a su vez está en desarrollo una auditoría forense, que probablemente nos va a abrir aún más situaciones al interior del servicio local, es la expectativa que tenemos, dado que los hallazgos de la auditoría ministerial ya nos indicaban algunas irregularidades bien complejas. Por eso es que fueron puestos los antecedentes tanto al CDE como al Ministerio Público y a la Contraloría General. En ese sentido, entonces, sin duda que vamos a tener esa mirada, entendiendo que en cualquier caso, ya el tiempo transcurrido también, porque si bien es cierto uno supone que son recientes, o sea, no supone, son recientes, sí también han pasado hartos años, ¿no? O sea, 15 años, 18 años, digamos que... Y además también hay que hacer los estudios técnicos que nos indiquen la progresión de la obsolescencia a propósito del clima y de otros factores que son ambientales. Y ahí yo al menos no soy experto en aquello, entonces no me atrevería a decir si eso explica o no el problema. Sí, me tocó estar en Chañaral. Me tocó estar en Chañaral, que es no solamente desierto, sino que además es costa. Entonces, yo me imagino que el aire salino, me imagino que el desierto, que la inclemencia del sector son un factor a considerar. Pero como no soy constructor ni ingeniero civil, creo que eso es materia justamente de una revisión, pero hay que hacerlo, porque en cualquier caso, y esto es lo interesante, una de las proyecciones que nosotros tenemos, diputada por su intermedio, presidente, es diseñar una política nacional de infraestructura. Y una política nacional de infraestructura debería ser capaz de planificar construcción con materialidad y con diseños que sean ad hoc a los territorios. No es lo mismo construir en Santiago que construir en Atacama, como no lo va a hacer tampoco construir en Chiloé. Creo que tenemos que ser capaces de adecuar la infraestructura escolar a las condiciones de los territorios donde se construye. Por ejemplo, nosotros el año pasado, siendo subsecretario de Educación, lanzamos la línea de infraestructura de emergencia, que nos permitió inyectar más de 50.000 millones a municipios de distintos lugares del país para resolver problemas de emergencia. Y me acuerdo perfecto el caso que me tocó visitar presencialmente en Magallanes, que era una escuela que se inundaba todos los años, producto de que estaba construida a la bajada en los pies de una loma, y todas las salas del primer ciclo básico y de jardín infantil daban justamente a la caída del agua. Entonces, ¿en qué consistía ese proyecto? En generar condiciones de canalización del agua para que no entraran al interior del establecimiento, porque todos los inviernos se inundaban. Entonces, claro, la construcción no tomó en consideración el factor climático. En Magallanes llueve, y mucho, ¿no? Por lo tanto, son ejemplos de cómo tenemos que plantearnos el problema de la infraestructura hacia el futuro, ¿no? Incluyendo también soluciones modulares, que sean diseños que sean de nivel, porque también vamos a tener que enfrentar esto en combinación de propuestas, ¿no? Recién hablábamos del Liceo Comercial de Atacama, de Copiapó, que es un proyecto de reposición, evidentemente, con todos los estudios que indican que está en condiciones de inhabitabilidad, más allá de que vamos a hacer un último estudio para identificar la profundidad del problema y hasta dónde tenemos que hacer la reposición, pero eso hay que reponerlo, eso van a ser muchos años. Mientras tanto, ¿qué? Entonces ahí, por ejemplo, nosotros tuvimos una conversación con el Ministerio de Bienes Nacionales nos va a entregar terreno para que podamos construir allí una solución modular, pero no tiene que ser un container. La solución modular tiene que ser una solución modular de alto estándar, como los que hemos estado construyendo precisamente en distintos lugares del país, para poder abordar esta problemática de faltas de matrícula y entre otras cosas que hemos ido abordando con los proyectos de emergencia educativa o de urgencia educativa. Entonces,
estamos trabajando en esa dirección, diputada, y yo creo que el desafío de la infraestructura es uno de los desafíos emergentes a los que tenemos que ponerle mucha atención y mucha seriedad. No solamente por lo que pasó en Atacama, en realidad es algo que nosotros veníamos planteando hace mucho rato. Yo en particular he tenido una particular obsesión con los temas de infraestructura, por eso sacamos infraestructura de emergencia el año pasado, también más me obsesioné estando en Subdere, que es como el giro del negocio, y acá ahora en educación también con esta idea de proyectar una política nacional de infraestructura escolar que tanto necesidad tiene en nuestro sistema educativo. Sobre la situación de la Dirección de Educación Pública, bueno, la Dirección de Educación Pública no es que haya estado ausente de esta discusión. De hecho, los equipos que estuvieron acompañando a la subsecretaria, cuando yo me tocó desplegarme al territorio también, contemplaban a los equipos de la Dirección de Educación Pública. Las instituciones son más grandes y van más allá de quienes nos toca encabezarlas en su minuto. Pero también entendiendo justamente lo que usted señalaba, diputada, por su intermedio, presidente, necesitamos diversificar tareas, porque el Ministerio de Educación no podía estar completamente desplegado hacia Atacama. Tenemos un sistema educativo del que hacernos cargo, hay procesos de implementación que estaban en curso. De hecho, me acuerdo cuando nosotros fuimos a Atacama la última vez, que fuimos en un despliegue ministerial más amplio, con la Agencia de la Calidad, la Superintendencia, la Subsecretaría de Educación Parvularia, JUNAEB, entre otras instituciones. Fue un despliegue que nos permitió monitorear integralmente lo que estaba pasando en el territorio, y no estaba el director ejecutivo de la ADEP, precisamente porque el director ejecutivo estaba en Magallanes, recorriendo el territorio de Magallanes, que es uno de los territorios que van a ser traspasados el 1 de enero del 2024. Entonces, claro, a veces hay sobreinterpretaciones y se interpretan inadecuadamente las cosas, pero la verdad es que lo que hemos buscado es también diversificarnos. Por eso cuando la subsecretaria estuvo allá, no estaba yo, digamos, porque también había otros roles que seguir cumpliendo en Santiago y en otros lugares del país. Nos tocó ir juntos, sí, en un par de ocasiones, pero fueron excepcionales porque obviamente la capacidad de conducción del ministerio tiene que ser equilibrada. Además, un ministerio muy grande, que tiene tantas dimensiones y tanta estructura, es una estructura muy pesada que mover. Por lo tanto, en esa dirección, diputada, señalar que la ADEP ha estado presente a través de su equipo. De hecho, la subdirectora de la Dirección de Educación Pública está ya, lleva ya harto tiempo, la jefa de infraestructura también ha estado allá, los equipos de finanzas han estado permanentemente visitando el territorio. O sea, la institución está presente y acompañando junto al Ministerio de Educación también en ese proceso. Presidente. Gracias, ministro. Bueno, estaríamos listos. Sí, exactamente, para la sesión del próximo martes. Sí. Ya, listo. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.